compañías abiertas en bolsa a partir de un cierto tamaño en el año 23 y después el resto, va a tener que hacer un reporte integrado, una memoria integrada bajo estándares ESG. Esto va a obligar a las compañías a incorporar una serie de aspectos no financieros en sus reportes para los inversionistas, y el estándar de calidad, de verificabilidad que van a tener todas las materias ambientales bajo estos estándares es el mismo y el mismo nivel de responsabilidad que firmar una FEPO. Nosotros a comienzos de este año, en el primer conversatorio, mostramos el resultado de un estudio que decía que la mayoría de los directores tenía bastante poco conocimiento de temas ESG y una minoría, el 12%, tenían experiencia práctica aplicando estándares e iniciativas ESG. En este conversatorio queremos hablar de cómo los directores están bajando esta agenda en sistemas, procesos e incentivos. ¿Ya? En el conversatorio que mencionaba hace unos minutos, les mostramos que las compañías están haciendo cambios en procesos, en rediseños de productos, pero desde nuestro punto de vista, en las cosas más importantes, que eran personas, activos fijos, todavía no se veía el mismo nivel de intensidad de cambio. Les preguntamos cómo los directorios estaban, de alguna manera, midiendo y discutiendo estas materias, y nos encontramos con que la mayoría eran más bien trimestrales, pero una buena noticia es que habían comités especializados donde participan directorios, comités de sustentabilidad, donde se estaban discutiendo estas estrategias y métricas e iniciativas. Y cuando entramos al tema de los incentivos, nos encontramos con que pocas compañías, y en particular compañías también en pocos sectores, habían incorporado de forma relevante las materias ESG en los incentivos de la gerencia general. En este sentido, cuando comparamos con empresas Fortune 500, el 57% de esas empresas han incorporado materias ESG en el incentivo de la gerencia general, aun cuando si corregimos por tamaño y nos vamos a un Russell 3000, que probablemente se parece más a las compañías chilenas, es solo el 10%. Ahora, ¿qué materias son las que los directores creen que habría que incorporar en los incentivos del gerente general? Hay temas como satisfacción al cliente, eso me imagino que siempre están, ¿ah? Aspectos como seguridad, como calidad, como diversidad e inclusión, o como temas ambientales. Quiero simplemente mostrar esto para que después iniciemos la conversación. Tenemos además una presentación muy interesante a cargo de nuestros invitados, y dejo a Marcela para que les salude y les presente a nuestros panelistas. Muchas gracias. Hola Alfredo, hola a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Como decía Alfredo, nos unimos en este desafío que nos parece que es fundamental, que es incorporar a los directorios en las materias de ESG y desde ahí permear al resto de la organización. Hemos visto que temas como el propósito, por ejemplo, de la organización, la necesidad de que desde el propósito y los valores se definan las estrategias de sostenibilidad, es fundamental para que de verdad esto permee y esté en el core del negocio. Por lo tanto, ya hemos tenido dos sesiones, esta es la tercera, así es que muy agradecidos que nos estén acompañando. Y tenemos una presentación inicial a cargo de Fernando Orihuela, y que a quien voy a presentar a continuación, y luego vamos a tener un panel de conversación donde también los invitamos a que si tienen preguntas, por favor, vayan haciéndolas, porque nosotros las vamos a ir conversando con Alfredo, pero fantástico si son ustedes los que pueden ir planteando esas preguntas. Y en ese panel nos va a acompañar Pilar Doña Beitía y Jorge Salvatierra. Así que primero quiero presentar quién es Fernando Orihuela. Él es socio, líder de Assurance de PwC Chile, y hace 26 años que está vinculado al mundo de la auditoría y a PwC en particular,
Inició su carrera en Uruguay, posteriormente en Estados Unidos, en Inglaterra y luego vino a Chile. Durante varios años ha liderado la práctica del sector financiero de PwC Chile y desde el 2018 el área en particular de Assurance, que engloba los servicios de auditoría externa, interna, seguridad, regulación y riesgo. Ha participado en diversos proyectos de implementación de IFRS en la industria financiera y ha asesorado a distintos reguladores. También como experto ha participado en diplomados, charlas en Sudamérica y Europa y adicionalmente ha sido profesor de estas materias en la alta dirección. Así es que luego cuando introduzcamos el panel presento a nuestros panelistas, así que por ahora Fernando te dejo con tu presentación que tuve oportunidad de ver y viene muy interesante con muchas preguntas, así que adelante por favor y muy bienvenido. Muchas gracias Marcela y buenos días a todos. Voy a pasar a proyectar la presentación. Ahí estamos. Bueno, yo espero que les haya llegado y si no les va a llegar la presentación, sobre todo para que les quede como respaldo y por si quieren visitar alguna cosa. Lo que quiero compartir con ustedes en los próximos minutos es un documento que publicó la firma en los Estados Unidos. Tienen la dirección ahí en pantalla por si quieren visitarlo después, que justamente trata el tema del rol de las métricas ESG en los esquemas de retribución variable a los ejecutivos. Y para eso, bueno, hemos preparado esta presentación. Vamos a recorrer básicamente 3 temas. El primero tiene que ver con el rol del directorio en materia de ESG. Ya Alfredo hacía algunos comentarios en relación a las responsabilidades de los directores. El segundo punto tiene que ver con, bueno, pensar un poco en los temas de implementación de indicadores no financieros en los incentivos y presentarles la conclusión del estudio sobre las compañías del S&P 500. Y vamos a terminar repasando algunos riesgos producto de esta implementación. Entonces, vamos a la primera parte. Alfredo ya lo comentaba muy bien, ¿no? Nuestras obligaciones locales de reporte. No me voy a detener aquí, solo quiero hacerles 3 puntos en realidad. El primero es que, bueno, la información no financiera, al estar incluida en la memoria integrada, va a tener un escrutinio que nunca antes tuvo, ¿no? Y ese yo creo que es un tema para las compañías y es un tema para el proceso de preparación de la información. Segundo punto que me parece importante es que esto comienza para las compañías más grandes a partir del próximo año, ¿cierto? Por lo tanto, a partir de marzo, febrero-marzo, vamos a empezar a ver las primeras informaciones en relación a esto. Y esa fecha de marzo que está a la vuelta de la esquina es un desafío importante, ¿no? Si ustedes ven, hoy hay muchas compañías que están preparando reportes de sustentabilidad, eso es así desde hace un tiempo, pero también muchas de ellas preparan estos informes en el tercer trimestre del año, ¿sí? O sea, les diría que de junio a agosto hay varios de estos reportes que son publicados en esas fechas. Entonces, hablar de marzo, claro, implica un desafío mayor allí, y bueno, y plantea la pregunta básica de si la información a diciembre 22 sobre todos estos indicadores va a estar o no. Ese me parecen 2 puntos importantes. Y el tercero y último es que, claro, no estamos solos, ¿verdad? Este proceso de adopción de alguna manera de normas de reporte ESG local está integrado en algo mucho más grande. Y bueno, y eso implica que si son una subsidiaria de una compañía europea o si tienen una operación en Europa y venden por encima de determinado límite, van a estar capturados por la directiva de reporte de sustentabilidad de la Comisión Europea. Y si son cualquiera de las compañías listadas en los Estados Unidos, ¿sí? O sea, si son un Banco Santander, un Arauco, una embotelladora andina, Santander, Banco de Chile, en fin, cualquiera de los 11 emisores chilenos en los Estados Unidos
van a quedar capturados también por los requerimientos de la SEC, que en marzo de este año emitió un borrador de norma y básicamente está requiriéndole a las compañías, incluyendo los emisores extranjeros, que presenten información en relación a sus riesgos de cambio climático, con lo que eso conlleva, ¿no? Ustedes saben las responsabilidades reputacionales y legales de los disclosures en los Estados Unidos. Entonces, esto es parte de una foto más general. Todo esto ha hecho que los temas ESG se empujen fuerte en la agenda de los directorios. Ahí están viendo los resultados de la encuesta anual a los directores que efectúa PwC, la última, la del año pasado, donde ven en ambos gráficos que tanto la frecuencia en la cual regularmente se tratan temas ESG en las agendas de los directores, así como la importancia de la información ESG que divulgan las compañías, va de manera creciente y bien acelerada, ¿no? Seguramente también producto de las regulaciones. Entonces, ¿cómo entender el rol del directorio en relación a la información no financiera? Esa es una pregunta tal vez bastante amplia. Nosotros proponemos verlo en estas 4 dimensiones que están viendo en pantalla: estrategia, riesgo, reporte y gestión. Partiendo por propósito y estrategia, y recién Marcela hacía un muy buen punto al respecto. Yo sé que hay mucha ansiedad de parte de todos nosotros y de todas las compañías de llegar a la parte de reporte, ¿no? O sea, en definitiva, ¿qué es lo que va a decir la memoria integrada? ¿Qué es lo que va a decir el indicador? ¿Cómo ese indicador va a lucir en relación al de la competencia? Hay mucha ansiedad en ese sentido, pero la verdad es que, como planteaba Marcela recién, nada de esto hace sentido si la estrategia de ESG de la compañía no está anclada en el propósito de la compañía y en la estrategia de negocios de la compañía, ¿sí? Para que toda esta historia, en definitiva, haga sentido. Entonces, partimos por allí. Van a ver que cada uno de los slides tiene ciertas consideraciones o preguntas para los directores que creemos que son un poco las preguntas que a nivel del directorio deberían estar evaluándose. Moviéndonos al tema del riesgo, bueno, información ESG, ustedes saben, es todo acerca de los riesgos que enfrentan las compañías y las oportunidades que enfrentan las compañías. La encuesta anual a los directores arrojaba que un 62% de ellos afirma que los temas ESG son parte de esas conversaciones que tienen ellos cuando se sientan específicamente a hablar de riesgos. Y este en sí es un gran tema, considero yo, que tiene a su vez distintas aristas, ¿verdad? Pero hoy una pregunta súper básica, pero súper válida también, es, ¿cuáles son los procesos de la compañía para identificar justamente cuáles son esos riesgos ESG? Creo que hoy todos nos sentimos muy cómodos hablando de los procesos de identificación y de análisis de riesgos financieros, ¿verdad? Y podemos dar un discurso de cómo la compañía maneja el riesgo de crédito o el riesgo de mercado. La pregunta es, ¿cuáles son esos procesos? Si están documentados o no, creo que es súper importante. La definición de materialidad, ¿qué es material para una compañía? Es absolutamente clave también. Evidentemente, si soy una empresa agrícola o una viña, escasez de recursos hídricos, huella de carbono, seguramente sea un tema relevante. Pero si son una firma de servicios profesionales como nosotros, la verdad que esos temas no son los materiales, hay otros mucho más materiales, más relacionados con temas sociales, ¿verdad? Siendo una firma de profesionales y contratando gente joven todos los años. Entonces, ¿qué es material para una compañía? Es central, y evidentemente lo que vamos a empezar a ver, ya estamos viendo en los reportes que existen, ¿verdad? Pero con más frecuencia a partir de marzo, es que no hay un reporte igual al otro, ¿no? Y eso, la verdad es que está bien, porque al final del día, claro, los temas que son importantes para una compañía son distintas a la de al lado, y las oportunidades que tiene una también lo son. ¿Cómo se diseñan planes de mitigación y de administración de estos riesgos? También es central. ¿Qué tanto influyen los temas ESG en concreto en las decisiones de las compañías, en decisiones de inversión o desinversión, por ejemplo?
y ahí seguramente Alfredo en algún momento les comente un trabajo súper interesante que está haciendo el ESE, tratando de medir concretamente estos temas a nivel de las compañías chilenas. Entonces, en el ámbito del riesgo, estas son algunas de las preguntas que deberían estar dando vuelta. En la parte del reporte, miren, ya hablamos de la importancia de que lo que se informe haga sentido en el contexto de lo que es la compañía y la estrategia de la compañía, ¿no? Déjenme crearles aquí una arista adicional. Yo estoy seguro que muchos de ustedes utilizan distintas plataformas para comunicar información no financiera y particularmente ESG. Si miran, sé que hay varias empresas asociadas que son bancos. Hoy los bancos tienen un MD&A que reportan, que lo publican localmente, pero específicamente en mercados americanos. Tienen un Management Commentary que se hizo obligatorio este año y que es parecido a ese MD&A. Y bueno, y evidentemente va a haber también una memoria, va a haber, y van a seguir habiendo investors calls y demás. Entonces, la pregunta es allí, bueno, ¿cómo se aseguran consistencia en todos esos mensajes, ¿no? En las distintas plataformas que una compañía utiliza para comunicarse normalmente? Me da la impresión de que los temas de los periodos de la información ESG también es un tema relevante. Yo les decía que encuentro un desafío lo de marzo para muchas compañías, y ahí me refería a información básicamente anual. Ahora, si están teniendo comunicaciones por otras plataformas, por otros informes, como los que acabo de mencionar, y esa periodicidad es distinta, bueno, ¿qué hacemos con la información no financiera que deberíamos estar comunicando? ¿Cómo actualizamos también esa información? Y por último, y con esto cierro el tema del reporte, hay otro tema que me parece súper importante, que es cómo alineamos un grupo de empresas, un grupo diversificado, cómo nos aseguramos que los mensajes que tienen que ser comunes entre matriz y filial lo son, cómo nos aseguramos que los procesos de recolección de datos y de validación de datos alcance a las filiales de manera apropiada. Creo que también es un tema que ha estado todavía un poquito dormido. Gestión es medición, ¿verdad? Es en definitiva medir cómo vamos con los objetivos ESG y bueno, y monitorear y bueno, ir gestionando los distintos temas. Hay algunas preguntas tal vez básicas que todavía siguen dando vueltas por allí. Por ejemplo, temas de políticas y de documentación. Tenemos todas las políticas definidas, están todas las políticas documentadas, tenemos nuestros targets documentados y aprobados, estamos midiendo el progreso de esos targets, sabemos cómo estamos en relación a la competencia. Todos esos temas están dando vueltas por allí. ¿Qué procesos tengo? ¿Cuáles son los procesos más manuales que tengo de recolección de la información? ¿De qué sistemas dependo? ¿Tengo deficiencias que afecten esos sistemas o esos procesos? Todas estas preguntas, de nuevo, estamos muy acostumbrados a hacerlas en relación al reporte financiero, pero bueno, el punto es que ahora hay que ampliarlas también a la información no financiera. Por último, aquí, preguntarles, bueno, en cuántas de sus compañías la información no financiera está bajo el paraguas de las áreas de control de la compañía, ¿sí? Hasta dónde la gente de auditoría interna o de control financiero se involucra en esto, para darle justamente el grado de seguridad interna que, bueno, que toda información debería tener. Estas son cosas que empezamos a ver en los grupos internacionales en general, que se está dando una migración hacia ello, y que, como el resto de las áreas de la compañía, por ejemplo, todo lo que se genera de información en materia ESG está quedando bajo el paraguas de auditoría interna. Entonces, me parece una pregunta válida. En aras del tiempo no me voy a detener aquí. Quería en estos 2 slides solo plantearles
plantearles un poco lo que dice el título, ¿no? Son muchos temas, sin embargo, el equipo de dirección es uno solo, entonces hay que encontrarle una vuelta de cómo resolver, en definitiva, el abordaje de todos estos temas. Aquí en este slide, en el siguiente, les hacemos una propuesta de qué temas abordar a nivel del directorio en pleno y de qué temas abordar a nivel de comités, ¿sí? Entonces, básicamente proponemos aquí los temas de estrategia, de consistencia de mensajes, de incorporación de los riesgos principales dentro de las estrategias de la compañía, temas del directorio en pleno, y a nivel del comité de auditoría los temas más especializados, ¿no? Entonces, bueno, el comité de directores o de auditoría, si tienen uno separado, todos los temas que tienen que ver con la seguridad de la información, ¿verdad? Asegurarse de que hay procesos y controles en su lugar, asegurarse que la información no financiera está a nivel, ¿sí? Está a nivel de ser publicada, entender los procesos de verificación internos o eventualmente externos que existan, ¿no? Y así, como ven, divididos en distintos temas que pueden ser parte del comité de directores o de subcomités. Me queda claro también que algunos de ustedes tienen comités que ven temas de compensación y comités que ven temas de gobernanza. Es simplemente una propuesta, se las dejo, permítanme avanzar para no detenerme en esto. Estamos todos recorriendo un camino, estamos todos aprendiendo, seguramente hay varias preguntas que surgen de esto. Yo quería dejarles con dos, tal vez. Una es la pregunta de, bueno, tengo los skills en el directorio que necesito para supervisar apropiadamente toda la información no financiera, incluyendo ESG. Ahí Alfredo les anticipaba algo de la última medición que había hecho el ESE, ¿verdad? Y que seguramente ha ido progresando también durante el tiempo, pero esa es una pregunta tremendamente relevante. Ustedes saben que las compañías listadas en los Estados Unidos tienen obligación de tener un director especialista dentro del comité en temas financieros, ¿no? Bueno, seguramente esto vaya a evolucionar también para lo no financiero. Segundo tema relevante en relación a las responsabilidades, me parece que es, bueno, cómo cambian o han cambiado los distintos estatutos que definen en definitiva qué hace el directorio, que no, que es materia de responsabilidad de este comité o de este subcomité y que no. Creo que todo eso debe ir avanzando de la mano del proceso de preparación en sí de la información. Tenemos que ir adaptando todo esto también en nuestras compañías. Con esto quería darle simplemente un paneo de cuáles son las preguntas en estas 4 áreas que identificamos que creemos que los directores deberían estar haciéndose en relación a la preparación de información ESG. Permítanme ahora pasar rápidamente a este estudio que les mencionaba sobre la implementación de incentivos y métricas, digamos, para los ejecutivos. Y ahí vamos a recorrer, en primer lugar, algunos temas generales y aprendizajes generales, y después hablar un poquito de cuáles son las métricas más populares en esos esquemas, y finalmente comentarles un poquito bajo qué tipo de esquema de retribución variable se han implementado. En primer lugar, decirles que, bueno, como ven, 94% de los directores sostiene que deberían ser incluidos indicadores no financieros, métricas ESG, dentro de los esquemas de incentivos a los ejecutivos, ¿sí? O sea, hay una amplia mayoría. Sin embargo, como les comentaba Alfredo, 57% de las compañías del S&P 500 están aplicando hoy algún tipo de métrica, una o más, en sus esquemas. Y como ven, claro, esto se da más en las empresas grandes, menos en las empresas chicas. Alfredo también les refería al índice Russell. Entonces, 57% de las compañías lo están aplicando. Vamos a ver
vamos a ver a continuación, se los voy a decir en un par de slides posteriores, cuáles son los más populares y cuál es el nivel de uso también de cada uno de los indicadores. Déjenme primero ir por algunos aprendizajes generales. Aquí vamos a estar hablando de lo que surgió de aquellas compañías que aplicaron un esquema o que aplican un esquema que considera métricas no financieras dentro del esquema de incentivos. Entonces, algunos aprendizajes generales, en primer lugar, bueno, no lanzarse a implementar algún tipo de incentivo ejecutivos no financiero antes de evaluar bien dónde está la compañía, o sea, el grado de madurez de la compañía. Vamos a ver en un segundo más cómo se puede establecer eso. Pero claramente, primero tenemos que saber dónde estamos antes de tocar cualquier esquema de retribución. En segundo lugar, la visión de los accionistas y del dueño es clave. Si van a tocar algún tipo de incentivo variable, evidentemente esto tiene que estar alineado también con la visión del dueño en el largo plazo. Tercero, no estamos solos, entonces hay que considerar qué es lo que hacen los competidores y hay que considerar también las obligaciones a las cuales ustedes mismos están sujetos. O sea, por ejemplo, si forman parte del índice de sustentabilidad del Dow Jones, bueno, esto es un área dentro del índice, ¿cierto? O sea, hoy ya están recibiendo preguntas que tienen que ver con el grado en el cual los incentivos del management están orientados hacia materias ESG. Y por último, bueno, hacerlo en el tiempo, hacerlo de manera gradual y ojalá tener un esquema que permita vincular el corto plazo, los logros en el corto plazo y también los logros un poquito de más largo plazo. Aquí les presento una forma de establecer la curva de madurez, ¿sí? No me voy a detener aquí, solo quiero decirles que al final de la presentación tienen 2 slides con algunos criterios que podrían aplicar para graduar la compañía, su compañía, en un estado de madurez limitado, evolucionado, optimizado o de líder, ¿sí? En estas 4 categorías. Al final estas 4 categorías los dejan en 3 grandes grupos, ¿verdad? El limitado, que es la compañía que recién comienza a reportar en materia ESG, que todavía no ha identificado bien las áreas de impacto. Un grupo en el medio que, bueno, ya tiene experiencia reportando, está clara con sus áreas de impacto, ha trabajado mucho esas áreas de impacto negativo para minimizarlo, ¿sí? Y habiendo logrado esto, se está moviendo hacia los aspectos donde se puede apalancar y hay oportunidades, está optimizando. Y bueno, y comienza a meter los temas ESG en su día a día. Y les diría que para este grupo del medio de compañías el desafío fundamentalmente está en estandarizar la información, estandarizar las métricas, asegurarse la calidad de la data. Y del otro lado están las compañías que están en la frontera, que son esas que vemos por allí, que es lo que hacen en materia de ESG y a todos nos hace sentido con la compañía que son, ¿verdad? Y están, en definitiva, mucho más maduros en este sentido. Esta es una forma de graduar el estado de madurez. Vean, por favor, en la presentación los últimos slides cómo llegar a clasificar su compañía aquí. Entonces, ¿qué métricas aplicar? Aquí, en rojo, lo que ven son las más populares, ¿verdad? Las que los directores consideran con mayor frecuencia que deberían formar parte del esquema de retribución variable. Y si ven, bueno, Alfredo les comentaba, satisfacción al cliente está como número 1, ¿sí? Y después siguen temas de capital humano, ¿sí? Temas de gente, temas de calidad y los objetivos medioambientales. Lo rojo es lo que dicen los directores que debería estar. En la derecha, en la tablita de la derecha tienen, en definitiva, cuál es el porcentaje de uso de estos indicadores en las empresas que tienen alguna métrica, ¿sí? Dentro del 57% de las compañías del S&P que veíamos en la lámina anterior. Y fíjense que aquí un poco el que aparece con mayor frecuencia
son los temas de gente, ¿verdad? Ahí pueden ver que tanto los temas de people engagement como diversidad e inclusión son en definitiva los más populares. Estos indicadores son incorporados a los esquemas de retribución variable en distintos esquemas, y como pueden ver, el más utilizado por las compañías del S&P es en un formato de scorecard, donde en definitiva no hay para cada una de estas métricas un peso específico, sino que en realidad se consideran más en conjunto con otras métricas no financieras. Y claro, esto tiene de alguna manera la ventaja de que es un esquema más flexible y también un poquito más subjetivo, que para el inicio de un esquema parece ser un camino un poquito más seguro. El otro que le sigue tiene que ver con componentes individuales combinados. Aquí ya hay, para el indicador, ya hay un peso relativo, pero al final del día se utiliza dentro de una categoría superior, y la que marca el bono es el cumplimiento no de esa categoría englobada. Y de ahí hacia abajo tenemos esquemas que han estado menos presentes en las compañías del S&P, y bueno, y que como ven son cada vez más específicos, ¿sí? Partiendo por métricas que ya tienen un peso específico y objetivos específicos, hasta planes autónomos. Entonces, hasta aquí, en definitiva, cuáles son los indicadores más comunes, cuáles son los indicadores más populares dentro de los directorios, cuáles son los esquemas que se utilizan, y termino en este momento comentándoles algunos de los riesgos. No me voy a referir a todos, solo decirles que, bueno, evidentemente establecer estos esquemas de incentivos van a hacer que las conductas del management se modifiquen, ¿cierto? Por eso se introducen. Entonces, evidentemente hay un riesgo allí de incentivar alguna conducta equivocada. No sé, imagínense que si diversidad e inclusión es importante y ese indicador se mide en algún punto en el tiempo, alguien podría estar tentado a hacer algún tipo de contratación directa como para mejorar ese indicador. Evidentemente ahí existe un riesgo. Existe el riesgo también de que si el indicador es demasiado básico o alcanzable, simplemente estoy creando otro derecho laboral más, ¿cierto? Pero sin mucho impacto. Y por último, la complejidad de grupos como las multilatinas chilenas que operan en distintos países, en distintos mercados, y por lo tanto es necesario tener una buena traducción de esos incentivos a la realidad de cada uno de esos países, ¿no? O sea, hay un riesgo allí de que no sirve el mismo esquema para todas las compañías y todas las operaciones en aquellos que son más complejos. Y por último, evidentemente los temas no financieros son más difíciles de medir, por lo tanto eso es también un desafío en sí mismo y un riesgo en sí mismo. Muchas gracias, Fernando. Súper interesante. Nos dejas ahí varias preguntas. Efectivamente, les vamos a compartir la presentación, así que ahí van a poder mirar esos otros esquemas que nos dejó para que puedan profundizar sobre ello. Y bueno, y ahora vamos a iniciar la conversación sobre estos temas, a ver cómo en los casos prácticos, Pilar Doña Beitía. Pilar es contadora auditora de la Universidad de Chile, con un máster en Administración de Empresas en la Universidad de Chicago. La mayor parte de su carrera ha estado ligada al holding supermercadista SMU, matriz de Unimark, Alvi, Mayorista 10 y Super 10. Entre sus mayores desafíos está el haber liderado los procesos de adquisición de más de 60 cadenas regionales que conformaron SMU, y más tarde en la apertura a la bolsa, y ambos logrados con éxito. Actualmente es presidenta del directorio de SMU, directoria de Vivo Corp y de la Fundación Corp Artes, y desde el 2021 es parte del Consejo General de Sofofa e integrante de la mesa directiva del gremio. El 2019 fue elegida ejecutiva del año en la premiación empresarial del 20 de EY y del diario El Mercurio.
Ha trabajado activamente por promover la sostenibilidad y con especial atención en materias como la inclusión, la diversidad, la equidad de género, el apoyo a proveedores pymes y el desarrollo sostenible. Así que muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Y ahora voy a presentarles a Jorge Salvatierra Pacheco. Jorge es ingeniero civil industrial con mención en química de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un MBA en St. Louis en la University. Luego de 12 años trabajando en el sector financiero como alto ejecutivo de American Express Bank y Chicago Continental Bank, pasó a desempeñarse en el área de las telecomunicaciones y tecnologías de la información, siendo gerente general corporativo de BTR, entre otros cargos. Entre 1999 y 2003 residió en Washington, ejerció como director de operaciones de OptiGlobe Communication y Darby Technology Ventures. Además ha sido parte de diversos directorios como el de LATAM Airlines, Telefónica del Sur, Chilgener, hoy AESGener, Startel, hoy Movistar y Aceros Otero. En marzo del 2018 se incorporó al directorio de CAP, Grupo Minero Siderúrgico, del cual actualmente es presidente. También es director de Entel, de Invercap, de Dimacofi y de Canal 13. Así que muchas gracias a los dos por estar hoy día con nosotros. Y bueno, junto a Alfredo les vamos a ir haciendo unas preguntas, pero como les dijimos al principio, los invitamos a que todos los que están hoy día acá también, por favor, hagan sus preguntas y las vamos a ir canalizando. Y yo quisiera partir preguntándole a Pilar, dentro del estudio que hicimos con el ESE, uno de los temas que salía es que ¿quién estaba ejerciendo las mayores tensiones para que el directorio avanzara en temas ESG? Desde esa perspectiva, ustedes, ¿cómo incorporaron este tema? ¿Desde dónde venían las mayores tensiones o intereses de que estos temas estuvieran en el directorio, en la agenda del directorio como un tema prioritario? Gracias, Marcela, por la presentación, y aprovecho de saludar a todos los que están ahora en la audiencia, que son bastantes, veo, 75, así que felicitaciones por la motivación a este conversatorio. De temas que la verdad a nosotros nos conmueven, nos emocionan, nos empujan día a día. Y para ir hacia tu pregunta, es justamente, yo te diría que nosotros partimos con, y es fundamental, y yo siempre lo digo, que el tema, la motivación de estos temas pasa por imprimirlo en el sello cultural de la compañía y de todas las personas que trabajan en ella. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros partimos, acuérdate, nosotros somos una empresa muy joven, tenemos 12 años, y tuvimos un desafío gigantesco, que era unirse más de 60 culturas diferentes, de Arica a Punta Arenas, con lo que es nuestro país, culturas muy distintas en el norte, en el sur, con gustos distintos. Y entonces nosotros partimos, Marcela, Alfredo, partimos a puro empuje, con una convicción muy grande de que teníamos que unir a toda esta gente en una cultura común. Esto es como una familia, digo yo siempre, que tiene que, en el fondo, reglarse por ciertas normas fundamentales. Yo te diría que lo principal, al principio, cuando no teníamos sistemas, mecanismos, ni procesos todavía, era estar muy convencido y empezar a empujar desde la convicción los temas que, con mucho foco, eso sí, tratar de no ser muy disperso, que queríamos tener una compañía que fuera cercana, que fuera, por supuesto, que aceptara la diversidad de todo tipo, de raza, de religión, de género, y que por supuesto trabajáramos y lucháramos por incluir personas con discapacidad cognitiva y física. Esto partimos el día 1, y sin método, sin proceso, sin nada. ¿Y cómo esto se plasmaba? Bueno, se plasmaba en las reuniones, se plasmaba en las visitas a las tiendas, se plasmaba. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó cuando recién partimos con los supermercados y te llevábamos, no sé, 2 años, y citamos a la plana mayor que eran 50 personas en una sala. Y yo entro a esa sala y resulta que la única mujer era yo, la única. Entonces yo me quedé
muy impactada y le digo en ese minuto al gerente de ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Por qué? Me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿No te das cuenta que soy la única mujer? Pero ¿cómo? Si esto es un supermercado, todos estos sus clientes son, en ese tiempo, hace 12 años atrás, hoy día está un poco más compartido el mix de clientes, pero en ese tiempo todavía eran mucho, mucho más las compradoras mujeres. Entonces le digo, ¿en qué minuto, cómo arman la propuesta de negocio si no tienen? Entonces, bueno, es que este negocio es un negocio de logística, de mucha fuerza, de que los carniceros, que no sé qué, mira, miles de explicaciones. Entonces, cuando tú empiezas a permear desde el top level del management, las ideas de que en realidad aquí tiene que haber diversidad, de que tiene que haber preocupación por los temas, y eso impregnarlo en la comunidad, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo primero que te diría yo, que empuja y que tensiona y que empuja estos temas, tiene que haber una convicción muy importante, mucha claridad de los accionistas, del directorio para empujarlo hacia el management. Cuando tú no tienes procesos todavía, cuando tú no tienes, es lo más importante que tienes, es como se dice, ¿no es cierto?, el tone of the top. Y después de eso, entonces, no, tampoco tú llegas a muy lejos solamente tienes una compañía de más de 25.000 personas como la nuestra, necesitas políticas, necesitas procesos, necesitas toda la maquinaria que esto lo echa a andar. Y muy interesante la presentación de Fernando, y comparto muchísimo lo que presentaste, si no todo. Esto parte, evidentemente, en el directorio, con definir en el plan estratégico. ¿Cómo uno hace el plan estratégico en las compañías si no es considerando el mapa de riesgo y las metas que uno se quiere poner? Y como bien dijo Fernando, ya no son financieras, sino que son financieras y son de estos parámetros ESG, que son tan importantes ahora en el balance lo uno y lo otro. Somos tan responsables los directores y los dueños de las compañías de que eso ande bien, y por lo tanto, el mapa de riesgo, donde en el fondo uno lo controla a través del control, digamos, en el caso nuestro, del Comité de Auditoría y Riesgo, donde tiene además un Comité de Sostenibilidad, donde también controla y gestiona el plan de los temas de sostenibilidad. Pero lo más importante, diría yo, aparte, que es cultural también, y que tenemos que entender por qué, ¿cierto? No es casualidad, digamos, que a alguien se le haya ocurrido de que había que juntar estas cosas financieras con las de ESG en un solo reporte. Porque al final del día, lo que uno tiene que ver es el negocio, como el negocio es uno solo. Entonces el negocio se sustenta en temas de financieros, pero esto es parte también del negocio. Entonces, cuando uno se equivoca y pone por el lado los temas de ESG, como un encargado de ESG al que uno le tiene que pedir cuentas, no, señor, esto es que uno lo mete en el plan y uno, por lo tanto, los indicadores de NPS y todas esas cosas van en las métricas y en los planes y en las iniciativas estratégicas de cada una de las áreas. Así lo vemos, nosotros vemos transversal. Aquí simplemente el Comité de Sostenibilidad o la Marcela que está, y la Paula, nuestra gente que está a cargo de liderar estos temas, pero ellos están a cargo de liderar, de empujar, pero para controlar que el resto, todos, tengan en el fondo, vayan cumpliendo sus metas. Y por supuesto que eso es lo que después te mueve. O sea, al final, primero, te tensiona tu pregunta, y con esto cierro, el directorio, la convicción, pero segundo, sin método, sin proceso y sin toda esta estructura que ya le explicó muy bien Fernando, no avanzas más, no avanzas, te detienes. No es que con lo primero solamente no avanza, pero para llegar a donde queremos llegar, tiene que ser necesariamente con todas estas métricas y estos procesos. Muchas gracias, Pilar. Alfredo. Sí, yo quería conectar lo que comentó Pilar con la pregunta que le voy a hacer a Fernando. En realidad es una doble pregunta, ¿eh? Primero un comentario breve y después la pregunta de fondo. Cuando miramos en nuestros primeros datos que encontramos, dónde estaba el expertise práctico en temas ESG en los directorios de Chile, ese 12% de directores, 2/3 eran mujeres, ¿ya? Y el directorio de CAP
incorporó, yo diría que, dando un ejemplo respecto del mercado, un grupo de 3 mujeres, todas muy potentes. Y tengo curiosidad, y esta es la pregunta chiquitita, sobre el impacto que se siente, y en particular en materias relacionadas con las dimensiones ESG. Y la pregunta más de fondo es cómo ustedes en el directorio están trabajando este tema. ¿Tienen comité? ¿No tienen comité? ¿Cómo funciona este comité? ¿Quiénes integran este comité? ¿Cómo ustedes están trabajando con la administración la agenda o la estrategia en materias ESG? Jorge. Alfredo, sí, dijiste Fernando, pero me parecía que era para mí la pregunta. Sí, perdón, en un lapsus. Es que aquí en la pantalla veo a Fernando al lado tuyo, pero es Jorge, y siempre Sí, quise decir Jorge. Primero, muchas gracias a ti, Alfredo, y a Marcela por la invitación. A Fernando también por los interesantes datos, estadísticas, conceptos y el buen marco que nos presentó, que espero nos compartan después. A Fernando solamente le haría una sugerencia ahí que siento que falta, y es algo que estamos trabajando justamente ahora en CAP, el tema de también que los incentivos del directorio estén alineados al tema ESG, no solo de los ejecutivos. Mira, nosotros, yo diría, hace 2 años nos aproximamos al tema ESG, y para ser bien sincero, y esa es una tentación que hay que controlar, nosotros llegamos por la E, ¿ya? O por la A, como lo ponemos nosotros, de medio ambiente, porque por la naturaleza de nuestras operaciones, producción de hierro, fabricación de acero, tenemos muchos temas desde la E. Y en verdad llegamos ahí, por ahí, pero rápidamente nos dimos cuenta que las 3 componían una triada que es media indisoluble, indivisible, y que necesitábamos trabajar las 3 al mismo nivel. Hoy día por moda, por presiones, como que la E tiende a ser como la que la gente le dedica más tiempo, es más espectacular, pero nosotros estamos tratando de llevar las 3 al mismo nivel. Nosotros ya hicimos una especie de marcha blanca respecto a la 461, si se toman la molestia de mirar nuestro sitio web en algún minuto van a ver que ya está bastante integrado el tema de ESG. Este año, para el próximo año obviamente vamos a complementar lo que tenemos, pero ya hay un camino que tenemos bastante avanzado. En términos de una de las componentes que fue el tema paritario, nosotros conversamos con accionistas en el directorio de esa época. Yo estoy también en el directorio de Invercap, que es el controlador de CAP, y decidimos hacer este movimiento violento respecto de la incorporación de mujeres. En algún minuto dijimos, hagámoslo de a poco, como todos dicen, progresivo, probemos, pero al final dijimos ya, hagámoslo de una y que sea de verdad un paso grande, importante. Pero no solo lo hicimos ahí, si uno mira CMP, que es nuestra operación minera, existe el mito que en minería pueden haber pocas mujeres, que no es un campo para ellas, etc. Nosotros hoy día tenemos 40% de las principales ejecutivas, y también lo pueden ver en el sitio web incluso de la minera, son mujeres, ¿ya? Y están en cargo, no porque siempre, históricamente, yo como soy más antiguo, pasaba, claro, la mujer que se incorporaba era la gerente de recursos humanos, que era psicóloga, entonces por ahí entraban las mujeres. Pero si ustedes ven esa plana ejecutiva de CMP, son todas superintendentas de operaciones, superintendentas de puertos, superintendentas de una mina en particular, o sea, son cargos que tradicionalmente se creían más reservados para hombres. Entonces, lo hicimos de una manera, yo diría, bien holística, bien complementaria, y nosotros también, desde el directorio, creemos que aquí hay que tener estándares internacionales inmediatamente también. Así como hicimos violentamente lo de las mujeres, también nos hemos ido violentamente a tratar de compararnos desde el primer momento con estándares internacionales. Entramos al Dow Jones Sustainability Index y ya este año nos incorporó S&P a su Yearbook de Sustainability, donde ellos evalúan 7.500 empresas en el mundo, seleccionan solo 716 en base a criterios ESG, y sobre esas 716 emiten su reporte. Y nosotros quedamos en el 12% mejor, o sea, estamos bajo ese estándar internacional, que es lo que nos queremos medir, muy bien ubicado. Y también tenemos un programa de capacitación para nuestros directores, que también lo considero importante. Y lo hicimos todo afuera,
excepto, y esto va a parecer un placement, pero es la verdad, solo seleccionamos un programa en Chile, que es el de ustedes, el Leading ESG from the Top. El resto hicimos solo programas en universidades de gran prestigio mundial, y solo como ejemplo, hoy día, habemos 4 directores que estamos tomando un curso en la Universidad de Cambridge sobre economía circular y estrategias de sostenibilidad, además de nuestro gerente general y el gerente de Huachipato. Fantástico. Para terminar, y como un ejemplo también cercano a lo que decía Pilar, nosotros no tenemos un comité de ESG, porque también creemos que esto es algo que tiene que ser totalmente transversal, que en cada instancia, en cada etapa, en cada proyecto, cuando alguien presenta un proyecto y no trae el pilar de los impactos, sean positivos, a veces negativos también, en los principios ESG, no se mira el proyecto hasta que no llega con esa componente evaluada. Nosotros el año pasado, por ejemplo, aprobamos un proyecto de descarbonización de nuestra planta de pellets que tenía un valor presente negativo de $60 millones, pero lo aprobamos por otras consideraciones porque pensamos que no es solo lo financiero, pero que además lo financiero y lo ESG convergen en el tiempo y convergen también en el tema de la sostenibilidad. Puede que una decisión que parece de corto plazo financieramente no tan sana, en el largo plazo puede significar la supervivencia y viabilidad de la empresa. Así que también lo estamos mirando en esos planos. Interesante, Jorge. Oye, yo tengo que confesar, Jorge fue el jefe de mi jefe en BTR, así que pude conversar un ratito con él antes de este encuentro y me dijo, te voy a sorprender. Jorge, me ha sorprendido y te felicito. Oye, súper interesante lo que están promoviendo porque es como lo que es el sueño de nuestro en Acción Empresa y con Alfredo también lo compartimos. Pilar, desde esa perspectiva, preguntarte a ti, ¿cómo establecen ustedes estos indicadores ESG? ¿Han podido avanzar en materia de incentivos variables en la empresa? ¿Se han apoyado en instituciones fuera de la organización? ¿Cómo están estableciendo estos criterios al interior del directorio? Mira, a ver, a nivel primero, conectando con lo que decía Jorge, y yo al principio respecto a que todos los temas de ESG en el fondo forman parte de nuestro plan estratégico y de nuestras iniciativas estratégicas, al estar comprendido dentro de las iniciativas estratégicas de la compañía y al bajar las iniciativas estratégicas a cada una de las áreas, eso lleva incorporado, ¿cierto?, los parámetros de rentabilidad financiera, de ciertos KPI, ¿no es cierto? Y dentro de ellos, por supuesto que también tienen, así como lo mencionó Jorge, ciertos parámetros que cumplir en torno al mundo de los indicadores de ESG. Por lo tanto, esto está dentro de los incentivos anuales de la compañía, porque va junto con los demás, o sea, no hay KPI separados para medir el tema que alguien podría, discusiones permanentes que uno tiene, digamos, más bien conversaciones respecto a que son cosas más blandas. Esto va junto con los indicadores duros, por así decirlo, ¿ya? Como te digo, los incentivos de corto plazo de los ejecutivos del año. Adicionalmente también juegan nosotros tenemos un sistema también de incentivos de más largo plazo y ahí también están involucrados porque nuevamente también eso está asociado a los planes estratégicos. ¿Con quién nos apoyamos? Bueno, siempre estamos viendo estándares de la industria nuestra, tenemos asesores a los cuales le consultamos, el directorio en particular, en tema de compensaciones permanente, que nos está actualizando, digamos, respecto a las mejores prácticas. De esa forma es como lo estamos, y bueno, y adicionalmente tenemos dentro, porque estos incentivos van en lo general, ¿no es cierto? Pero también hay una evaluación de desempeño personal, donde se va midiendo también el avance ya en el tema que tiene cosas que tienen que ver ya con el liderazgo, con el tema personal, y eso se mide 2 veces al año en las entrevistas personales.
digamos, también tenemos incorporado estos temas. Así que esas son las dos vías en las cuales tenemos contemplado que estos temas de ESG vayan en los incentivos, como digo, igual que los otros, igual que los financieros, no van por otro lado. Muchas gracias, Pilar. Estamos muy apretados, nos ha volado el tiempo, y quisiera plantearle una pregunta a Jorge. Jorge, tú has participado y participas en distintos directorios, y yo celebro, aparte de agradecer la publicidad no pagada, digamos, nos han mostrado un ejemplo muy interesante de avance en varias dimensiones en el caso de CAP. ¿Cuáles dirías tú que son hoy día los mayores obstáculos para que los directorios avancen con más decisión en estas materias? ¿Son conocimientos, son procesos, es conciencia? ¿Qué es? ¿Y qué sugerirías tú a los directorios, a muchos de los que están presentes aquí esta mañana, respecto de alguno de esos obstáculos? ¿Por dónde partir, por ejemplo? Mira, yo creo, entre paréntesis, veo ahí a María Cecilia Facetti que quiere hacer una pregunta. Es nuestra presidenta en Syntax, una de nuestras filiales operativas. A ver si después le dan ahí la oportunidad de hacer su pregunta. Mira, yo creo, no sé si llamarlo un obstáculo, pero yo creo que un paso importante, de verdad, sobre todo para los directorios, ya que estamos hablando un poco en esa esfera, es de verdad capacitarse, porque uno puede ver un poco los términos generales, son fáciles, uno compra rápidas ciertas definiciones, pero en verdad aquí hay mucha profundidad, hay mucho estudio, hay mucho concepto, hay mucha guía, que está más bien afuera por ahora. Nosotros en esta experiencia de este programa que estamos siguiendo, de verdad nos hemos dado cuenta que hay mucho ya hecho afuera, y que uno puede tomar ventaja de eso. Y lo otro, yo siento que hay que tener algunos cuidados, o sea, hay que tener cuidado con las tentaciones, perdón aquí los anglicismos, pero el greenwashing, que es una cosa que está también ahí por ahí presente, no, es una tentación, uno hace un poquito, digamos, para aparecer, y de ahí se queda a medio camino, pero al otro lado también hay que tener cuidado con el greenflation, que es una cosa más bien relacionada a los temas medioambientales, pero que también todo esto involucra costos, y también uno tiene que tener la conciencia para conectar con el ámbito financiero también, y tener sostenibilidad financiera, que tampoco puede precipitarse a hacer cosas demasiado rápido, demasiado al mismo tiempo, porque tiene que ir un poco uno con la tendencia, manejando los resultados, y no apurarse demasiado tampoco. ¿Ya? Entonces uno es como una recomendación de algo que hay que hacer, el tema afuera, y lo otro es resistir también la tentación de sobrepasarse, porque también ahí hay algo que uno tiene que ser consciente con los resultados también de la empresa. Muy bien. De repente María Cecilia, y después te dejo Marcela. Sí, Cecilia. exacto. Ay, muchísimas gracias, muchas gracias a todos por la presentación y la conversación, como siempre, extremadamente enriquecedora para nosotros los directores. Y es una mezcla entre una pregunta y una reflexión muy cortita, tomando algo que dijo Jorge respecto a que los incentivos o las dietas variables, podríamos decir, de nosotros los directores. Mucho estamos hablando y estamos viendo buenos ejemplos de cómo enriquecer y alinear los incentivos de los ejecutivos para que efectivamente podamos ir cambiando el rumbo hacia allá, hacia cumplir estos criterios. Son más que los criterios a conducir a las compañías bajo la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿no? Pero poco se habla de los incentivos de los directores. Y yo quería preguntar si hay algún ejemplo, si hay buenas prácticas, si podrían, como siempre lo hace el ESE, acercarnos a nosotros los directores algunas iniciativas respecto a esto, porque tal como dice Jorge en CAP, encontramos fundamental que también los directores tengan en sus incentivos todas estas variables, ¿no?
Bien, no sé para qué iría la pregunta, si era para el que hacía preguntas. La verdad, Cecilia, me parece un punto súper interesante. No es un tema que yo haya visto, me parece novedoso. Me comprometo a mirarlo y a compartirlo. Perdona, perdona Alfredo, mira, Sí. un poco toqué el tema porque en este programa de Cambridge uno tiene que hacer 3 tareas, le piden que desarrolle 3 iniciativas dentro del ámbito del curso, ¿ya? Y una de las que se me ocurrió fue efectivamente esa, porque me di cuenta, como dice, me pegué en la frente y me di cuenta que nosotros en el directorio no teníamos incentivo ESG, a pesar que se lo estábamos pidiendo a los ejecutivos. Entonces, una de mis tareas dentro del curso es diseñar un sistema, a ti te doy la premisa, María Cecilia, diseñar un sistema de incentivo variable para nuestro directorio bajo criterios combinados, porque no es solo ESG, pero que incorpore criterios o principios ESG, así que ahí vamos a tener algo para trabajar. Oye, qué interesante. Oye, hasta primicias tuvimos. Escribiremos el caso en el ESA entonces. Oye, y desde Acción Empresa también. Espero que no califique como hecho esencial para no comprometer a nadie. No, seguro que no. Oye, muchas gracias, ha sido súper interesante, ya nos pasamos unos minutitos, pero quiero agradecer sinceramente el espacio, el tiempo que se han dado, así que muchas gracias Pilar, muchas gracias Jorge, Fernando por la presentación que vamos a compartir con ustedes, y los esperamos en el cuarto conversatorio, porque vamos a tener el cuarto muy próximamente, así que no fallen. Y Sí, oye, vamos anuncio, a tomar todos estos Marcela, aprendizajes. para Sí, que sepan adelante. de qué viene el cuarto tiene que ver con los riesgos legales alrededor de todas estas materias, porque hay un aspecto de deseabilidad y de creación de valor, pero también hay una cara respecto de los riesgos para los directores en estas materias ESG. Así que el cuarto conversatorio va a versar con eso y le vamos a avisar oportunamente para que participe. Por favor, para que invitemos a todos nuestros directores. Bien, Muy bien. Exacto. Muchas gracias. Ay, Muchas buenos gracias. días. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. Abrazo. Buenos Gracias. días. Chau. Gracias, que tengan buen día. Muchas gracias. Bye. Muy interesante. Chao, Gracias. gracias. Sí, muy bueno, creo. Mándenos Muy bueno, muchas gracias. Vamos a Sí, por mandarle la favor. grabación Muchas y gracias, la presentación. Chao, Muchas Pilar. gracias. Chao. Eso. Chau, buenos días, Cerca, gracias. cerca. Cerca. Chao, chao. Chao.